Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré el caso de Mary Beth Teening. Pero antes de comenzar con todos los detalles, quiero dar un agradecimiento especial a todos los miembros del canal. Y también quiero recordarles que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta a cada uno de estos videos. Y no olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sin más que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Mary Beth Roy Lewis nació el 11 de septiembre de 1942 en Nueva York. Sus padres eran Ruth y Alton, quienes prácticamente fueron padres ausentes. Durante los primeros años de vida de Mary Beth, Alton estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial, mientras que Ruth trabajaba arduamente fuera de casa. Debido a esto, Mary fue cuidada y criada por diferentes familiares, quienes no la trataron de la mejor manera. Uno de esos familiares le dijo de manera tajante que ella era una hija no deseada y que el embarazo de su madre fue un completo accidente, lo que hizo que la sensación de rechazo y abandono de Mary creciera aún más. Una vez que la guerra terminó, Alton regresó a Nueva York, pero comenzó a trabajar en una fábrica, con lo cual siguió estando fuera de casa. Mary creció con una gran necesidad de atención, además de que las pocas veces que tenía acercamiento con su padre era maltratada y golpeada. En la escuela, Mary tenía muy buenas calificaciones, pero no tenía muchos amigos y los compañeros de clase llegaron a decir que Mary mentía y exageraba algunos hechos para así llamar la atención de todos. Eventualmente, sus calificaciones no fueron tan buenas y seguía teniendo problemas de socialización. Tras graduarse de la secundaria en 1961, Mary quería ir a la universidad, pero debido a sus malas calificaciones, tuvo que comenzar a trabajar sin ganar mucho dinero, aunque después consiguió un buen trabajo como asistente de enfermería en un hospital. Ya para 1963 conoció a Joseph Teening en una cita a ciegas y 2 años después se casaron. Joseph trabajaba como supervisor y especialista en una fabricación de turbinas. Según algunos conocidos de la pareja, Joseph era un hombre muy tranquilo y hogareño. Para mayo de 1967, la pareja tuvo a su primera hija de nombre Bárbara y casi 3 años después, en enero de 1970, tuvieron a Joseph Jr. Mary parecía estar muy feliz y orgullosa de su familia. Los niños eran su tesoro más grande. Para mediados de octubre de 1971, Mary estaba embarazada de su tercer hijo, cuando su padre Alton tuvo un infarto. Mary regresó a su casa y se mantuvo a su lado en su lecho de muerte, pero la situación no fue lo que esperaba, ya que antes de morir, su padre no mostró ningún afecto hacia ella y más bien parecía rechazarla. El 26 de diciembre de 1971 es cuando ya dio a luz a su tercera hija de nombre Jennifer, quien nació con meningitis hemorrágica. Al parecer, la infección fue ocasionada porque Mary intentó inducirse el parto para que así su hija naciera el día de Navidad. Desafortunadamente, Jennifer vivió solo 8 días y a inicios de enero de 1972 terminó falleciendo. La muerte de la pequeña bebé fue devastadora para Mary Beth y su familia. Pero tan solo 2 semanas después, la tragedia azotaría nuevamente a toda la familia Teening. A mediados de enero de 1972, Joseph Jr., quien para ese entonces tenía 2 años, fue ingresado en el hospital Ellis después de haber sufrido una convulsión y ahogarse con su propio vómito. El niño estuvo varios días en el hospital, pero mejoró y el 20 de enero fue dado de alta. Sin embargo, solo horas después de regresar a casa, fue llevado nuevamente a la emergencia del hospital sin signos vitales. Mary afirmó que al llegar a casa lo acostó a dormir una siesta y cuando fue a verlo el niño estaba azul y no respiraba. Los médicos atribuyeron su muerte a un paro cardiorrespiratorio. Pero nuevamente la desgracia de la familia Teening siguió. Tan solo un mes después, cuando el 1 de marzo, Bárbara, quien tenía 4 años, fue ingresada al hospital Ellis por unas convulsiones. Debido a lo sucedido con Joseph, el personal de salud quiso mantener a Bárbara en el hospital bajo observación médica, pero Mary insistió en llevarla a casa y solo horas después regresó con la niña inconsciente. Bárbara estuvo unas horas en coma antes de morir.
Los médicos determinaron que la pequeña había muerto a causa del síndrome de Reye, que es una afección que pudo provocar una inflamación en el cerebro y daño hepático. Algunos de sus síntomas son vómitos, diarrea, fatiga, convulsiones, pérdida del conocimiento, entre otras cosas. En este punto, las personas allegadas a la familia y a los vecinos de la comunidad estaban muy sorprendidos de cómo la desgracia podía azotar a una misma familia en tan solo 3 meses. Entonces se empezó a especular que la pareja podía estar dando a luz a niños con un desorden genético que podía estar provocando sus muertes. Pero había un grupo que pensaba que toda la situación era muy sospechosa. Algunos testigos dijeron que la actitud de Mary luego de la muerte de Jennifer era bastante inusual. Tras morir la pequeña Jennifer, Mary Beth obtuvo mucha simpatía y atención de parte de familiares, amigos y vecinos, quienes se acercaron a brindarle todo su apoyo, lo que la hizo sentir querida y atendida por primera vez en su vida. Las enfermeras del hospital notaron que Mary parecía no mostrar ninguna emoción cuando le dijeron que su hija había muerto. Algunos testigos recordaron que en el funeral de Jennifer, Mary no parecía haber llorado y que incluso parecía estar feliz y de buen humor. Solo días después de los hechos, Mary lavó la ropa de su bebé, la empacó en una caja de cartón junto a sus juguetes para luego tirarlo a la basura. Luego hizo lo mismo con las cosas de Joseph tras su muerte. Un vecino comentó que el día en que Bárbara ingresó al hospital, ella estaba jugando en su casa y cuando su madre le dijo que debían irse, la niña hizo un berrinche, a lo que Mary Beth le gritó: «Te vas a ir con tu hermano». Luego de la muerte de Bárbara, Mary se volvió más retraída y malhumorada. Pasó de tener 3 hijos a no tener ninguno, por lo que la pareja pensó que les vendría bien mudarse a una nueva casa. En este proceso ella decidió deshacerse de todas las cosas de sus hijos fallecidos. Ya para 1973, Mary trabajaba como mesera en un restaurante y quedó embarazada de su 4.º hijo. El 22 de noviembre de 1973 es cuando nace Timothy. El niño nació bajo de peso, pero aparentemente muy saludable. Pero menos de 20 días después, el 10 de diciembre, el pequeño Timothy fue hallado muerto en su cuna. En este caso, los médicos dijeron que el pequeño murió debido al síndrome de la muerte súbita del lactante. Para 1974, y con todas estas tragedias, el matrimonio entre Joseph y Mary Beth pendía de un hilo. Joseph le comunicó a su hermano que su comida sabía amarga, y su familia ya tenía serias sospechas sobre Mary, por lo que su hermano le dijo que se hiciera una prueba para determinar si estaba siendo envenenado. Pero Joseph se negó a creer que su esposa podría hacerle algo así. Y así como esto, es evidente que él no pensaba que su esposa fuera responsable de las muertes de sus hijos, sino que todo esto había sido de forma natural. Sin embargo, una noche de 1974, alrededor de las 3 de la mañana, el hermano de Joseph recibió una llamada de Mary Beth, donde gritaba que Joseph había muerto. El hermano de Joseph y su esposa acudieron rápidamente a la casa y lo encontraron inconsciente junto a la cama. Por alguna razón, Mary no había llamado a la policía, ni mucho menos una ambulancia. Joseph después fue trasladado al hospital, donde se determinó que tenía una sobredosis de barbitúricos. Para el hermano de Joseph fue sumamente sospechoso que al llegar a la casa, Mary Beth estaba vestida con ropa de salir y no con una pijama. También le llamó la atención que la mujer gritaba repetidamente: «Yo no lo hice». Debido a las sospechas, Mary fue interrogada por la policía y finalmente es cuando ella admite haber colocado pastillas de barbitúricos en un jugo de uva que luego se lo dio a su esposo. Mary robó las pastillas de casa de un amigo de la familia que tenía una hija con epilepsia. Pese a su confesión, Joseph decidió no presentar cargos en contra de su esposa y pensó que ella solo estaba perturbada por los trágicos eventos recientes que había sufrido su familia con la pérdida de sus 4 hijos. La pareja continuó su matrimonio y Mary quedó nuevamente embarazada. Los conocidos de la pareja estaban atónitos de que decidieran ser padres de nuevo después de todo lo que había pasado. Es allí cuando Mary dio a luz a su 5.º hijo de nombre Nathan, a finales de marzo de 1975, y debido a los antecedentes de sus hermanos, Nathan fue enviado a casa con un monitor de apnea. Pero esto no cambió nada, porque cuando el pequeño tenía 6 meses, Mary llegó al restaurante donde trabajaba con el bebé en brazos. Este estaba sin signos vitales y según su versión, Nathan iba con ella en el auto cuando de pronto dejó de respirar.
El pequeño fue enviado al hospital donde fue declarado muerto al llegar. Y nuevamente los médicos atribuyeron la muerte del niño por el síndrome de muerte súbita del lactante. Para la familia de Joseph ya esto no era coincidencia ni una maldición familiar, como lo comentaban algunos. La actitud de Mary era cada vez más sospechosa y según su cuñada, en cada uno de los funerales de sus hijos, ella parecía estar dando una fiesta. También señaló que Mary Beth era una derrochadora y que había visto cómo ella gastaba los cheques del pago del seguro de los niños. En una ocasión Mary Beth dijo: acabamos de recibir el cheque para Nathan, así que vamos a comprar cortinas y papel tapiz nuevos. Y es evidente que este comentario también fue sumamente extraño para el resto de las personas. Para 1978, la pareja quiso adoptar a un niño. Por alguna razón, sus antecedentes, en vez de ser una alerta, los trabajadores sociales sintieron lástima por ellos, por todas sus pérdidas, y les dejaron ser un hogar de acogida para 2 niños más grandes. En agosto de ese mismo año es cuando adoptan formalmente a Michael, un bebé recién nacido, que se convirtió en el 6º hijo de la pareja. Y para ese momento Mary Beth estaba embarazada nuevamente. Ahora, el 29 de octubre de 1978 es cuando ya da a luz a Frances, su 6ª hija biológica. Según algunos allegados a la familia, Mary parecía perder el interés en Michael luego del nacimiento de Frances. Ahora, la pareja tenía 2 bebés recién nacidos en casa, el que había sido adoptado y el que ella dio a luz. Pero todo parecía encaminarse. Y en enero de 1979, Mary Frances fue llevada a emergencias por una convulsión. La niña fue estabilizada y fue enviada a casa, pero un mes después regresó al hospital con un paro cardíaco. Los médicos la revivieron, pero Mary Frances quedó con un daño cerebral irreversible. Pocos días después, la pequeña de tan solo 3 meses fue desconectada del soporte vital que la mantenía con vida y ella falleció. La historia se repitió con el 8º hijo de la pareja, quien nació en octubre de 1979 y murió el 4 de marzo de 1980, luego de estar conectado a un soporte vital durante 4 semanas, al igual que Mary Frances y 2 de los hijos fallecidos de Mary Beth. El pequeño sufrió de extrañas convulsiones. En ese momento, las sospechas sobre Mary Beth por las misteriosas muertes de los niños había ahora aumentado. Sin embargo, por más estudios que le hicieran a los pequeños, los médicos nunca encontraron la causa de sus enfermedades, por lo que estaban convencidos de que los bebés tenían un desorden genético que les impedía vivir más de 5 años de edad. Sin embargo, en febrero de 1981, el hijo que fue adoptado de la pareja de nombre Michael sufrió una terrible caída por las escaleras de la casa que le causó una conmoción cerebral. Pero luego de ser atendido en el hospital, este fue dado de alta, por lo que se creía que estaba bastante bien. El 2 de marzo de 1981, unos días después de la caída, Mary llevó a Michael al hospital sin signos vitales. Este ya era el 8º niño de la pareja que moría de manera trágica. Es importante también destacar que a ninguno de estos 7 niños anteriores se les hizo un examen forense luego de que estos fallecieran, por lo que no se pudo investigar a fondo las causas de sus decesos. En este punto, la idea de que todos los bebés nacieran con un desorden genético se desechó y los médicos decidieron involucrar al Servicio de Protección Infantil. Se abrió, por lo tanto, una investigación, pero los trabajadores sociales no hallaron indicios de que Michael pudiera haber sido abusado. En el caso de Michael sí se le hizo un examen forense, pero el médico forense no pudo determinar algo inusual. En cambio, determinó que el pequeño tenía una neumonía bronquial. La pareja estuvo 4 años sin hijos, hasta que el 22 de agosto de 1985 nació su 9ª hija de nombre Tammy Lynn, quien corrió con la misma suerte que sus otros hermanos, ya que solo 4 meses después, el 20 de diciembre, murió, pero esta vez de una manera diferente, ya que se asfixió. Según el testimonio de Mary Beth, ese día la bebé estaba acostada en su cuna cuando de alguna manera se enredó con la manta, se puso morada y dejó de respirar. Pese a que este tipo de situaciones podían ser comunes, el historial de 8 hijos pequeños muertos lo hacía sumamente sospechoso. Esta vez, tanto los médicos como los allegados a la familia no creyeron la historia de Mary, por lo que se involucró al Departamento de Servicios Sociales y al Departamento de Policía para así investigar la muerte de Tammy.
pese a que los médicos no tenían una explicación para su muerte y se la atribuyeron nuevamente a la muerte súbita del bebé. Tras la muerte de Tammy, Mary Beth actuó de la misma manera como había actuado luego de cada muerte de sus hijos. Una vecina llamada Cynthia Walter afirmó que un día después de la muerte de Tammy, vio a Mary y a Joseph desayunando tranquilamente en su casa, lo cual también le pareció bastante extraño. Luego, en el funeral de la bebé, Mary organizó un brunch y estaba sonriendo y conversando amenamente con sus invitados. Mientras tanto, la policía intentaba buscar respuestas por la repentina muerte de Tammy, pero también por la muerte de los otros 8 niños de la familia. Se buscó la opinión del médico forense Michael Baden, quien afirmó que era imposible que 9 niños de la misma familia pudieran morir por las mismas razones, que en este caso era la muerte súbita en el bebé. El doctor revisó los registros médicos de todos los niños y notó en las declaraciones que Mary, tras las repentinas muertes, dijo que los niños se habían puesto azules, cosa que no sucedía con los niños que sufrían el síndrome de muerte súbita del lactante. Asimismo, vio extraño que nadie había presenciado las supuestas convulsiones que sufrían los niños, ya que en presencia del personal de salud nunca convulsionaron. Siempre esto ocurría en casa y con ella. Además de que la única testigo de cómo los niños dejaron de respirar siempre era Mary. El 4 de febrero de 1986, Mary fue interrogada por la policía con respecto a la muerte de Tammy. Los oficiales la acusaron de haberla asesinado, pero Mary Beth negó haberlo hecho. Unas horas después del inicio del interrogatorio es cuando la mujer admite haber asfixiado con una almohada a solo 3 de sus hijos, en este caso a Tammy, a Nathan y a Timothy. Y la razón fue porque no dejaban de quejarse y de llorar. En su declaración dijo: usé la almohada de mi cama y la puse sobre su cabeza. La sostuve hasta que dejó de llorar. No quise lastimarla, solo quería que dejara de llorar. Cuando finalmente le quité la vida a Tammy, ella no se movía. Puse la almohada en el sofá e hice que pareciera que había estado durmiendo en el sofá. Con respecto a la muerte de Timothy, Mary dijo a la policía que ella lo asfixió en su cuna porque estaba haciendo sonidos extraños, porque éste tenía un resfriado. Y en cuanto a Nathan, dijo que conducía su automóvil cuando el bebé comenzó a hacer ruido y metió la almohada sobre la cara del bebé. Mary también dijo que los asfixió a cada uno con una almohada porque no era una buena madre. Luego de ser detenida, la policía le permitió hablar con Joseph en la sala de interrogatorios y una vez allí le admitió a su esposo que había matado a Tammy. Las autoridades ordenaron exhumar los cuerpos de los niños para así tratar de encontrar pruebas, pero al final esto no dio ningún resultado, ya que no se pudo determinar que los niños fueran víctimas de violencia o abuso físico. Tras los análisis post-mortem, las causas de muerte de 8 de los niños se establecieron como indeterminadas, a excepción de la primera hija de la pareja de nombre Jennifer, ya que sí se tenía certeza de que murió por meningitis. El caso de los niños Teening abarcó gran parte de los titulares de la época. Mucha gente criticó al personal de salud que atendió a los niños, a los trabajadores sociales e incluso a los allegados a la familia, ya que pese a las sospechas, nadie se preocupó realmente o notó una similitud entre las muertes. También se sospechó de Joseph, pero según las investigaciones era un hombre muy pasivo, que no se involucraba mucho en el cuidado de sus hijos. Pero por otra parte, se estableció en un informe realizado por el Dr. Thomas que Joseph no mostró curiosidad o algún tipo de preocupación por las circunstancias de las muertes tan seguidas de sus hijos y que incluso no recordaba todos sus nombres. Así que, según la opinión del médico, la muerte de Jennifer pudo haber llevado a Mary Beth a asesinar a sus otros hijos para tener la atención y la simpatía de la gente, cosa que le hizo muchísima falta durante su vida, sobre todo en su infancia. Luego de ser acusada, la defensa de Mary afirmó que su confesión fue coaccionada por los detectives que la estaban interrogando, ya que supuestamente la amenazaron y le negaron el derecho a llamar a su abogado. En una audiencia, el juez le asignó una fianza de $100,000, lo cual ella pagó para quedar en libertad mientras se iniciaba su juicio. Ahora, una vez que el juicio en contra de Mary Beth Teening comenzó, este se dio el 22 de junio de 1987 en el Tribunal del Condado, donde solo pudo ser juzgada por el asesinato de Tammy, ya que no se encontraron pruebas suficientes para acusarla de las otras 7 muertes.
La fiscalía presentó varios testimonios para así sustentar su acusación. Entre ellos estaba el testimonio del Dr. Bradley Ford, que era el pediatra de Tammy Lynn, quien dijo que Mary rechazó su sugerencia de instalar un dispositivo de alarma especializado para así monitorear la respiración y el ritmo cardíaco del bebé. Esto debido a las muertes de sus otros hijos y porque en ese momento se creía que podía ser algo genético. También se llamó a declarar a la doctora Mary Valdez, que era experta en el síndrome de muerte súbita del lactante, quien afirmó que según su experiencia, Tammy no pudo haber muerto de esa manera, sino que murió por asfixia. Aunque la defensa de Mary intentó deshacerse de su confesión, el juez no encontró indicios de que pudiera haber sido coaccionada y declaró que era una evidencia admisible para el juicio. La defensa destacó que Mary Beth fue golpeada y maltratada por su padre cuando era niña, que él encerraba en un armario. Todo este maltrato provocó que ella no se sintiera importante ni lo suficientemente buena en algo. Por ende, tampoco se sentía una buena madre. Para algunos expertos, Mary padecía del síndrome de Munchausen por poder, también conocido como el trastorno facticio impuesto a otro. Este es un trastorno en que el padre o el cuidador, generalmente viene siendo la madre, inventa enfermedades en sus hijos o a menudo corrobora la historia fabricando o induciendo síntomas físicos. La causa detrás de este abuso es atraer la atención y también la simpatía de las demás personas. En el juicio se leyó parte del testimonio de Joseph, en el que éste afirmaba que su esposa le confesó haber asesinado a Tammy. Así que finalmente el jurado deliberó durante 3 días antes de llegar a un veredicto. Mary fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y posteriormente el juez la sentenció a una pena de 20 años a cadena perpetua por el crimen y esta fue enviada a la cárcel de mujeres de Bedford Hills. Durante la audiencia de sentencia, Mary dijo: "El Señor de arriba y yo sabemos que soy inocente, pero algún día todo el mundo sabrá que soy inocente y tal vez entonces pueda recuperar mi vida una vez más o lo que queda de ella". Ahora, en 1989, ella fue acusada de los asesinatos de Nathan y de Timothy, quienes confesó haber matado, pero luego los cargos se retiraron por falta de pruebas. Mary Beth apeló argumentando que su confesión fue coaccionada y que su condena no estaba respaldada por pruebas suficientes, pero en 1988 su apelación fue denegada por la División de Apelaciones de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. En marzo del 2007, Mary intentó solicitar la libertad condicional, pero esta fue denegada. Luego lo intentó 5 veces más, pero todas fueron denegadas, hasta que el 21 de agosto del 2018 se le otorgó la libertad condicional, luego de cumplir 31 años de prisión. Durante todos esos años, su esposo Joseph Tinning la visitó y la apoyó, por lo que estuvo presente en su liberación. Como parte del acuerdo de libertad condicional, se le ordenó permanecer bajo supervisión por el resto de su vida. Deberá permanecer en el condado y asistir a consejería de violencia doméstica. Actualmente, Mary Beth Tinning permanece en libertad y ahora tiene 80 años de edad. Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso de hoy. Ahora, en este punto me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Creen ustedes que a pesar de que esto sucedió ya hace unos cuantos años, pudo haber sido también algo genético y que por eso fallecieron tantos niños y simplemente no se hizo un examen exhaustivo para poder llegar a esa conclusión? ¿O fue una mujer tan precavida, tan silenciosa, que fácilmente engañó a muchísimas personas haciendo creer que los niños iban muriendo por causas naturales, por accidentes? Pero bueno, la verdad es que siendo algo tan continuo, tan repetitivo y que fueron muchísimos, a mí honestamente me hace pensar que ella sí tuvo algo que ver con todo esto. Primero porque todo sucedía de la misma manera, nunca hubo presente otras personas para poder corroborar que los niños tenían convulsiones, que tenían algún tipo de problema, y la verdad es que todos eran bastante chiquititos cuando sucedían. Ahora, la muerte súbita sí puede darse, es bastante común y hay una estadística bastante alta hoy en día, pero que en todos tus hijos se repita ya me parece algo fuera de lo común, no es algo que me parezca real. Pero bueno amigos, con toda la información que les he brindado, dejen sus opiniones, digan ustedes qué creen, si creen ustedes que fue justa la sentencia que se le dio, y por otra parte, qué opinión tienen al respecto de Joseph, del esposo de Mary, porque la verdad es que
para que este hombre no notara nada extraño, ni se preguntara ni cuestionara por qué todos sus hijos fallecían de esta manera. Si realmente ellos tenían algún problema genético, ¿por qué no buscaron ayuda médica para poder prever en los siguientes embarazos esta situación? No lo sé, es muy sospechoso. Me parece que quizás era un hombre tan despistado y no le daba como que cero importancia a sus hijos. Es lo que de esa manera me hace ver el caso, la forma de este hombre. Pero bueno, amigos, es simplemente mi opinión. Ahora díganme la de ustedes, si les pareció justa o no el final de este caso. Antes de despedirme, voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y activar la campanita de notificación para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y no olviden que tenemos otros canales como es Crónicas de un Crimen y Zona Misteriosa para que no se pierdan absolutamente nada de lo que subimos por allá. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye.